Estás escuchando Viernes Conspirativo. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos sean a la segunda parte de esta trágica historia. Si no han escuchado la primera parte, les invitamos a que lo hagan en este momento y luego vuelvan a este episodio. De igual manera les invitamos a que pasen por nuestras redes sociales porque ahí subimos contenido extra que no mencionamos en el podcast. Además que en Instagram tenemos unas historias destacadas donde podrán encontrar información sobre diferentes temáticas sociales que acontecen en el mundo. Sin nada más por agregar, pónganse cómodos que ya vamos a comenzar. Robert Bob Kennedy nació el 20 de noviembre de 1925 en Brookline, Massachusetts, y era el séptimo hijo del matrimonio Kennedy. Al igual que sus hermanos Joseph y John, se alistó en el ejército para servir a su país durante la Segunda Guerra Mundial. Tiempo después asistió a la Universidad de Harvard, en donde se graduó de abogado. Gracias a ello, Robert se convirtió en el asesor de campaña de su hermano John en 1952. Tras el asesinato de su hermano en 1963, Robert pensó que podía convertirse en vicepresidente dentro del mandato de Lyndon B. Johnson, pero este no tenía esos mismos planes, pues no contaba con su participación para el gabinete. Esto hizo que Kennedy renunciara e iniciara su propia campaña para convertirse en senador, cosa que logró en 1964. Durante sus 3 años como senador, se dedicó a realizar labores humanitarias. Visitó Sudáfrica, país donde existía el apartheid, un programa de segregación racial, y también hizo un llamado de atención para detener el progreso que estaba teniendo la guerra de Vietnam. Para 1968, aunque al principio negaba los rumores, Robert Kennedy se abrió espacio como candidato para la presidencia de Estados Unidos, teniendo todas las de ganar tras su victoria en Dakota del Sur y California. La noche del 4 de julio de ese año, Kennedy hace su discurso de agradecimiento a sus electores en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, sin saber que lo que ocurriría a continuación sería su fatal desenlace. Mientras se dirigía a su habitación, se detuvo por la cocina del hotel a darle la mano a Juan Romero, un ayudante de cocina de 17 años. De ese pasillo abarrotado de gente, Sirhan Bishara, un hombre de 24 años de ascendencia palestina, irrumpe la escena. Sin más, comienza el tiroteo. Varias personas resultan heridas, entre ellas Robert Kennedy, a quien dispara directo al pecho. Robert cae al suelo. 3 balas impactan en su cuerpo. La primera entra por detrás de su oreja derecha y disemina fragmentos de su cerebro, al tiempo que la seguridad y gente del lugar forcejea con Sirhan para detenerle. Este toma el revólver y de nueva cuenta le asesta otros 2 tiros al senador. La gente exclama, horrorizada ante lo que acaba de ver, el segundo magnicidio de un Kennedy. A pesar de las 26 horas de intento, nada resultó efectivo. Robert muere oficialmente el 6 de junio de 1968 a los 42 años, en el Hospital El Buen Samaritano de Los Ángeles. Este asesinato queda en la memoria colectiva de los estadounidenses, pues resulta demasiada coincidencia el patrón de asesinatos ocurridos con ambos hermanos en un lapso tan corto de tiempo. El asesino Sirhan Bishara confiesa su crimen. De forma inmediata pasa a ser apresado y grita: «Déjenme explicar, puedo explicarlo, lo hice por mi país, yo amo mi país». Sus intentos de justificarse son vanos, pues un jurado no tarda en condenarlo a cadena perpetua, pero tal vez el cuestionamiento más grande sea: ¿qué razones tenía este hombre para asesinar al candidato? Sirhan nació en 1944, en el seno de una familia cristiana palestina de Jerusalén. 4 años más tarde, tras la primera guerra árabe-israelí, esa ciudad quedó bajo control de Jordania, la cual ofreció a sus habitantes derechos de ciudadanía. Después, en la década de 1950, su familia se trasladó a Estados Unidos para asentarse de forma permanente en Pasadena, California, donde Sirhan siguió estudiando hasta la universidad. Trabajó en diversos oficios, incluyendo uno en el hipódromo de Santa Anita, donde se cuenta que fantaseaba con la posibilidad de convertirse en jinete.
Para finales de los años 60 y con la situación que se vivía en Estados Unidos, Sirhan se volvió cada vez más crítico de Israel, en especial después de la Guerra de los 6 días, durante la cual dicho país derrotó a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, y pasó a ocupar la península del Sinaí, los altos de Golán, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Ahora bien, ¿qué relación tenía esto con el asesinato de Kennedy? Resulta que durante su campaña para la presidencia en 1968, el candidato había abogado por dar apoyo militar a Israel para ayudar a que se protegiese de sus vecinos árabes, cosa que no fue del agrado de Sirhan. En la investigación de los hechos se encontró un cuaderno en la casa de Sirhan. Este contenía una frase muy particular que decía: RFK, Robert Fitzgerald Kennedy, debe ser asesinado. También, en una entrevista con el periodista Robert Frost, en 1989 expresó: para mí, él era mi héroe, era mi campeón, él era el defensor de los oprimidos y yo sentía que era uno de ellos. Y ver que él dijera que iba a vender 50 casas Phantom a Israel, que no llevarían sino muerte y destrucción para mi país, eso me pareció una traición. Para mí era algo difícil de aceptar, todas mis esperanzas estaban puestas en Robert Kennedy. ¡Qué fuerte! Se le cayó un ídolo. Se le cayó un ídolo. Sí, literal. Así como se oye, así sucedió. Bueno, pero todo esto resulta hasta cierto punto conveniente porque, como lo mencionamos en el capítulo pasado, no es de sorprender que Estados Unidos esté involucrado en asuntos que no le corresponden. Y sobre todo si hablamos de Medio Oriente, con todo lo que está ocurriendo ahorita, con lo de las guerras por religión y territorio, como lo de Jerusalén, y luego viene Estados Unidos a ponerle más sal a la herida. Entonces no me extraña que a lo mejor hayan querido echar culpas a determinado grupo en específico y luego incitar al odio o a los estereotipos, prejuicios, lo cual es muy contradictorio ya que ellos mismos fueron los que se involucraron en un conflicto que nada que ver. Pero en fin. ¿Tú qué crees? ¿Sirhan fue el responsable o no? Pues bueno, si nos quedamos como con esta teoría, esta primera parte, pues sí suena bastante congruente por el hecho de que él en su país vivió una guerra y por lo tanto el hecho de escuchar que literalmente tu ídolo está dando armas para seguir una guerra, pues creo que sí ha de ser, aparte de decepcionante, pues, no sé, o sea, como que hay muchos sentimientos, también como que te da mucho a pensar por el hecho de que Kennedy también estuvo en la guerra. O sea, ¿sabe lo horroroso que es estar ahí como para seguir alimentando acciones así? Eso no me parece muy congruente de su parte. Sobre todo porque, bueno, al menos como lo ponen en el documental que ya les mencionamos, que es el de Robert Kennedy for President, ahí como que empiezan hablando en los primeros capítulos de su persona, de cómo era un político que estaba como muy de acuerdo en estas cosas que John sí apoyaba, como por ejemplo era lo de Cuba, y no era tan partidario de lo de los derechos civiles. Pero conforme fue pasando el tiempo, y yo creo que a raíz de la muerte de su hermano se empezó a dar cuenta de muchas cosas, como la importancia que es tener el apoyo de la gente. Aquí, en esta serie, se muestra como que ese progreso, ¿no? Que empieza no dándole tanto apoyo a los afroamericanos, pero ya después se va involucrando más con la gente. También con este movimiento de los agrícolas, que en su mayoría eran latinos. Se ve como la gente le va agarrando mucho cariño y como él se va hasta los poblados más pobres de Estados Unidos y se mete en las casas y ayuda a la gente. Pero bueno, como yo siempre digo, con todos los políticos hay cola de donde le puedes pisar y más que nada son estas incongruencias, ¿no? Lo ves ayudando a la gente de su propio país, lo cual no está mal, pero eso no quiere decir que tenga derecho de atacar a otros lugares. Y sí entiendo la molestia y decepción que Sirhan pudo haber sentido de ver cómo alguien tan importante, que aparentemente iba a cambiar a Estados Unidos, de repente se contradecía al apoyar un conflicto armado contra su país. Sí, o sea, tampoco esto es como para desacreditar las acciones de Robert,
porque igual hay que tener en cuenta de que él no es la única persona que está haciendo campaña, sino que tiene un equipo enorme detrás de él y también tiene un montón de exigencias que tiene que cumplir y también tiene que estar al pendiente de lo que está pasando en ese momento. Entonces a lo mejor al principio, como lo mencionábamos, se notaba que él no estaba haciendo nada a favor de los derechos civiles afroamericanos, y ya con el tiempo no sabemos si él verdaderamente tomó esa postura de que lo iba a apoyar o tuvo que hacerlo a partir de una estrategia para ganar. O sea, no lo sabemos. Lo que sí sabemos son las cosas que hizo y que hubo como que sí hubo una evolución en su pensamiento y la forma que hacía y en cómo apoyaba a su gente. Pero así como lo vemos, que estaba básicamente promoviendo la guerra en otro país, a lo mejor con la finalidad, armas para defenderse, pero no sé si separa la violencia con más violencia. Realmente creo que no podemos saber qué tan reales eran sus intenciones. Tenía mucho apoyo por parte de la gente y por parte de muchos afroamericanos. De hecho, en el documental muestran estos testimonios de gente que trabajaba con él en su campaña política y de muchos políticos afroamericanos a favor de los derechos civiles que estaban luchando por eso en ese momento. Muchos decían que al principio no le tenían confianza. O sea, que solo pensaban que era una persona que iba a utilizarlos a favor de su campaña para que él pudiera ser presidente, pero se dieron cuenta que con el tiempo sí estaba muy metido en eso y realmente sus intenciones no eran malas, porque igual algo que me llamó mucho la atención era sobre esta historia de una muchacha que quería ir a la universidad, pero a la universidad de los blancos, y la gente en ese momento se puso así histérica de que no querían que ella fuera a la universidad y le estaban diciendo de cosas, y de hecho Robert Kennedy ayudó para que esa muchacha sí pudiera ir a la universidad y poco a poco los afroamericanos se fueran integrando en escuelas de blancos y ya la segregación racial estuviera como que no tan densa. Y también ayudó a Martin Luther King cuando lo apresaron con lo que pasó en Montgomery, que igual ya tenemos capítulo de eso, por cierto. Si no saben la historia de Martin Luther King, les invitamos a que la escuchen porque es un tema dentro de este mismo contexto. De hecho, el asesinato de Martin Luther King fue 3 meses antes del de Robert Kennedy, entonces tiene mucho que ver. Así que si no saben cómo va la historia, les invitamos también a que lo escuchen después de este. Es inevitable pensar que hay conspiraciones detrás de este segundo magnicidio. A pesar de que Sirhan haya tenido un motivo en concreto para hacerlo y haya sido castigado por ello, uno no puede evitar preguntarse, ¿hubo alguien más detrás de aquel asesinato? La activista e investigadora histórica Lisa Pease lleva años sumergida en los asesinatos de los Kennedy. Tras años de investigación sacó un libro titulado A Life Too Big to Fail, The Real History of the Assassination of Robert F. Kennedy, en el cual expone la conspiración que hubo detrás de este caso al ser los testigos silenciados por el Departamento de Policía. La evidencia fue destruida o manipulada y los medios de comunicación se encargaron de decir una verdad a medias. La autora, al hallar los documentos de policía sobre Robert Kennedy, descubrió que estos revelaban que otro hombre había sido detenido y esposado en el hotel, y nunca había oído hablar del crimen. El libro también menciona 6 sospechosos más que fueron mencionados en las radios de policía justo después del tiroteo. Afirma, de igual manera, que varios testigos observaron cómo varios hombres escaparon de la escena con armas de fuego, pero en las transcripciones de la radio del cuerpo de policía se encomendó a los agentes que dejaran de hablar inmediatamente del tema. Pease cree firmemente en la versión de Sirhan como chivo expiatorio, pues según ella, los verdaderos asesinos pasaron inadvertidos y llevaron su plan a cabo mientras Sirhan acaparaba la atención. En resumidas cuentas, esta teoría nos habla de cómo la CIA hipnotizó a Sirhan para llevar a cabo el cometido. Esto nos lleva al siguiente personaje dentro de la conspiración, Robert A. Maheu. Este hombre básicamente hacía el trabajo sucio para la CIA, pues esta organización le pidió que se encargara de los trabajos que quería evitar, como contratar a la mafia para asesinar a Fidel Castro. Y no solo eso, según registros de la misma CIA, Maheu habría tenido acceso a los experimentos de la CIA sobre hipnosis y control mental, que se estaban llevando a cabo en California y otros lugares, entre los cuales se encontraban el del MK Ultra. Un documental de 2007 de Shane O'Sullivan titulado RFK Must Die da fe de que 3 agentes de la CIA se dieron cita en el hotel esa noche. Es más, en 2010 los abogados de Sirhan acusaron al cuerpo de inteligencia de hipnotizarlo para convertirlo en un participante involuntario. Además, esta teoría es respaldada por la familia Kennedy. Robert Jr. y Caitlin Kennedy creen que su padre fue asesinado por Tain Cesar, un colaborador de la CIA. También notan que la policía bajo el control de la CIA destruyó miles de pruebas.
La investigadora Peace dice que de alguna forma la CIA y la mafia habían planeado un complot para asesinar a Fidel Castro, algo que alarmó a Robert, pues su hermano John había abierto canales diplomáticos secretos con La Habana con visitas a diseñar una solución pacífica al conflicto. Otra teoría sonada, al igual que la de John, es la del segundo tirador. Esta apunta a Eugene César, un guardia de seguridad armado que estaba detrás de Robert y pudo haberle disparado por la espalda. También está la famosa mujer del vestido de puntos, o mejor conocida como The Polka Dress, la cual huyó de la escena gritando: "Le hemos disparado a Kennedy". Un último aspecto importante de la muerte de Robert es que si él llegaba a convertirse en presidente, investigaría sin duda alguna la muerte de su hermano John, y eso es algo que tal vez no le convenía a muchos. Con la muerte de Robert Kennedy, la historia política y social en Estados Unidos cambiaría de forma radical, pues, según varios historiadores y periodistas, él era el último político con raíces en las políticas de bienestar social influenciadas por Franklin Roosevelt que podía conectar con los votantes rurales. Jules Whitcover, un periodista que trabajó en la cobertura de la campaña de Kennedy, considera que él era una figura inspiradora que encarnaba un deseo casi desesperado por restaurar las cosas que estaban siendo arrebatadas al país con la muerte de su hermano y la guerra de Vietnam. La teoría de que el asesino reconocido haya sido hipnotizado, me gustaría decir que la creo, pero no, porque creo que para hacer un trabajo de hipnosis así de efectivo y como para básicamente convencerlo de hacer algo en contra de su voluntad, creo que es de trabajarse. Entonces seguramente, no sé si vivía con su familia o con alguien o sus amigos de Sirhan haya notado algún cambio, que a lo mejor, no sé, que dejó de ir a trabajar, o que salió en horarios raros, o que a lo mejor tenía ciertas actitudes diferentes, como que si la familia o personas cercanas a él hayan notado un cambio en su comportamiento o en su rutina. No sé si existe ese dato de que hayan entrevistado a la familia como para dar tal afirmación, ¿no? Sí, de hecho, en uno de los capítulos de Robert Kennedy for President menciona el hermano de Sirhan, cómo impactó todo esto a su familia, ¿no? Porque pasaron de ser cualquier familia inmigrante normal a pues el blanco de odio y de comentarios feísimos, porque los vecinos decían que Sirhan era una persona rara, entre comillas, porque como que no le saludaba, ¿no? Entonces sí hay como testigos de que el comportamiento de Sirhan era raro, pero que una persona no te salude o que sea como más introvertida no quiere decir que se vaya a volver un asesino serial. Pero si hay algo en lo que yo concuerdo, es el hecho de que sí creo que Sirhan fue un chivo expiatorio y que hubo alguien más detrás de todo este asesinato, que fue un complot, así como el de John, por el hecho de que los abogados de Sirhan que le pusieron en ese momento ni siquiera se esforzaron un poquito en defenderlo. O sea, todas las pruebas las manipularon para que él luciera como el culpable. Yo sí creo que él no fue el único responsable de este complot. Sí, no creo que haya actuado solo. Porque igual creo que de que se te caiga un ídolo por una de sus propuestas allá asesinarlo, creo que hay mucho trecho. Sí, es como demasiado, ¿sabes? Sí, es demasiado. Aunque habría que preguntarnos cómo es que eligieron a Sirhan. O sea, ¿fue random de que lo vieron por ahí? ¿O cómo le hicieron para agarrarlo a él como chivo expiatorio? Esa es como que mi pregunta. O sea, ¿hubo algún proceso de elección para decir esta persona? Pues seguramente su nacionalidad fue un factor, y a lo mejor puede ser que él expresamente apoyaba a Robert Kennedy. ¿Quién sabe? O sea, está muy, muy extraño. Pero bueno, aquí te va mi teoría. Que mira, yo creo que las personas que mataron a John F. Kennedy, a Robert y a Martin Luther King son exactamente las mismas. Te voy a decir por qué. En primer lugar, en estos tres casos encontramos un factor, que es el chivo expiatorio. También en el de Martin Luther King había una persona que dijeron, es esta, pero después salió a decir que no había sido el único, y de hecho la familia de Martin Luther King también está de acuerdo con eso. Y de ninguna manera yo creo que estos hombres, como tú dices, un día se hayan despertado y dijeron, pues voy a matarlos, y hayan elaborado un plan así macabro, nada más para asesinarlos, nada más así porque sí, sin ningún tipo de ayuda. Además, creo que los supuestos asesinos siempre decían que alguien les forzó a hacerlo, que había alguien más detrás. Y no digo que sean del todo inocentes, pero
solos no estaban. Y en segunda, los tres estaban involucrados en el aspecto de los derechos civiles. Recordemos que para este entonces en Estados Unidos estaba todo el tema de la segregación racial y obviamente a los adinerados blancos no les convenía para nada que tal cosa se aprobara. Aunque Robert se haya mantenido al margen de la lucha de los afroamericanos, contribuyó en ello, ayudó, simpatizaba con Martin Luther King y estaba a favor de la América igualitaria. Y también un aspecto muy importante es el hecho de que Robert Kennedy se peleaba públicamente con personas blancas respecto a este tema. O sea, él no tenía miedo de decir de que, oye, lo que estás diciendo está mal, eres un racista. O sea, no le daba miedo. Y de haber ganado la presidencia, no dudo que hubiera implementado muchas más cosas a favor de los afroamericanos y para que hubiera esta igualdad que tanto querían. Así que se me hace muy lógico pensar que quien haya estado detrás de estos asesinatos lo eliminara del camino. Así como con los demás, porque ya no convenían los intereses de la nación, entonces pues los mataron a los tres. Eso pienso yo. Tiene bastante sentido lo que dices, porque sí, es en un lapso de tiempo bastante corto y como lo mencionas, los tres personajes asesinados tienen que ver con una ideología del progreso, de la igualdad, de la equidad, y que hayan sido asesinados y que básicamente las personas que lo hayan asesinado también caen como en su mismo testimonio, por así decirlo, como que fueron persuadidos a hacerlo, pues también llama bastante la atención. Hay veces que no siempre está involucrado el gobierno, porque básicamente quienes jalan los hilos muchas veces son las personas que tienen dinero. Entonces, esas personas, grandes empresarios, inversionistas del país, son los que a veces mueven los hilos para que cosas pasen y no cosas buenas. ¿Es a esto lo que se refiere con lo del complot? Que pudo haber sido este grupo de personas que, como dices, sí pudieron haber sido empresarios, pudieron haber sido los mismos del grupo de élite que rodeaba a los Kennedy. También menciona lo del presidente Lyndon B. Johnson, porque no se llevaban nada bien esos dos. Entonces, igual muchos especulan que, a lo mejor él tuvo que ver y no sé qué. También podría ser la CIA, el FBI, porque era muy conocido y muy sabido que sí estaban en riñas con los Kennedy por muchas cosas que hicieron durante esos mandatos. Entonces, bueno, y también menciona mucho este aspecto de la mafia, porque les mencionamos anteriormente que se rumorea, o sea, nada confirmado, ¿no? Que John estuvo muy involucrado con la mafia y pues este pudo haber sido un factor. Cobrar venganza con el hermano también, porque además el hermano les estaba dando casa. Así que también pudo haber sido este grupo de mafiosos. ¿Quién sabe? Fíjate que en este caso no me voy por esa parte de los mafiosos, porque creo que de haber sido por esa parte no se hubieran tomado la molestia de agarrar a una persona que fuera como un blanco fácil de odio por su nacionalidad, ya sabes, o sea, como que a la fecha son personas como que reciben discriminación, son muy estereotipadas. Entonces creo que de haber sido un mafioso no se hubieran tomado el tiempo de escoger a una persona, de convencerlo, o sea, no se manejan así. Bueno, en eso sí tienes razón, como que los métodos de la mafia son diferentes. Son más fríos. De que van y lo matan y listo. Ajá, o sea, creo que si hubiera sido de la mafia tal vez lo hubieran balaceado de carro a carro o algo así, o sea, hubiera sido muy diferente que así. Sí, probablemente lo que hubieran hecho era sí disparar la quemarropa, pero a la persona que disparó nunca lo hubieran agarrado porque tienen sus métodos para no ser capturados tan fácilmente. Sí, yo creo que en este caso no fue la mafia. Sí, yo apunto mucho que son grupos elitistas o de gobierno, o ambos. Déjenos saber sus teorías. Ya para finalizar este larguísimo tema, les vamos a hablar de cómo la maldición Kennedy perdura hasta sus actuales descendientes. Los más afectados de esta denominada maldición son sin duda alguna los descendientes de Robert, comenzando por el cuarto hijo, David Anthony Kennedy. El 4 de junio de 1968, mientras pasaba el día en la casa de playa del director de cine John Frankenheimer, un amigo de los Kennedy, David Anthony estuvo a punto de ahogarse. Su padre Robert a toda prisa se lanzó al agua y logró salvarlo, pero le quedaron algunos rasguños en el rostro, los cuales tapó con maquillaje, ya que horas después aparecería en televisión para anunciar su victoria democrática. La madrugada del 5 de junio, David Anthony vio el discurso de su padre en televisión, seguido del anuncio de su trágica muerte. Este fue un shock muy grande para el chico de 13 años, pues hacía tan solo unas horas había visto a su padre con vida.
La experiencia le dejó un trauma muy profundo que en los siguientes años de vida le llevó a abusar del alcohol y las drogas, siendo la heroína algo que lo dependía completamente. Incluso en 1973, David y su novia de aquel entonces, Pamela Kelly, sufrieron un accidente cuando realizaba un trayecto en jeep. El conductor era el hermano de David, Joseph II, quien de un momento a otro volcó el coche y provocó graves daños a los pasajeros, siendo Pamela la más afectada ya que quedó paralítica, y David sufrió lesiones en una vértebra. El gran consumo de heroína y otras drogas le provoca a David diferentes enfermedades, y aunque se sometió a varios programas de desintoxicación, no consiguió abandonar el hábito. Sufrió varios cuadros de sobredosis a lo largo de su vida de los que se recuperó, pero en 1984 y después de varios días de fiesta, su cuerpo sin vida fue descubierto por los empleados del Brazilian Court Hotel de Florida. La autopsia reveló que el cadáver de David tenía restos de cocaína, mellaril y demerol, este último un potente opiáceo. El sexto hijo del matrimonio de Robert y Ethel Kennedy, Michael, no se salvó de la desgracia. Siguiendo el camino de buena reputación estudiantil de su familia, se había graduado de Harvard como abogado y colaboró con diversas ONGs dedicadas a asistir a ancianos en situación de vulnerabilidad o a limitar la venta de armas de fuego en Estados Unidos. También tenía un buen matrimonio y una familia aparentemente estable. Sin embargo, un hecho que terminó por derrumbar eso es que en 1997 se publicó que Michael había tenido una relación sentimental con la niñera de la familia, cuando la chica tenía 14 años. Michael no lo negó, pero sostuvo que no habían mantenido relaciones sexuales antes de que ella cumpliera los 16. Su desenlace fue en diciembre de ese año, mientras jugaba al fútbol americano con esquíes en las pistas de Aspen. Ahí chocó contra un árbol y sufrió graves heridas que le causaron la muerte. Otra víctima de esta maldición fue Mary Richardson Kennedy, esposa de Robert Kennedy Jr. Por tristeza, el matrimonio de ambos no funcionó. 6 años después se divorciaron y a tan solo 3 días de firmarlo, Mary Richardson fue detenida por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Como consecuencia de ello, un juez determinó que se le retiraría la custodia de Kira, la hija que había tenido con Robert, y que se le otorgase al padre. En los siguientes meses, la situación emocional de Mary empeoró y en mayo del 2012 apareció ahorcada en su casa. La autopsia determinó que también había ingerido antidepresivos. La tragedia continuó hasta los nietos y bisnietos. Saoirse Kennedy, hija de Courtney, la quinta hija de Robert, sufrió de depresión desde muy joven, además de haber pasado por una traumática agresión sexual. Se había intentado quitar la vida en múltiples ocasiones hasta que en el año 2019, de forma accidental, sufrió una sobredosis que la terminó matando a sus cortos 22 años. La prima de Saoirse, Maeve Kennedy, junto con su hijo Gideon McKean, fueron las siguientes víctimas y las últimas de las que se ha tenido registro. Mientras estaban de cuarentena por el COVID-19 en la casa familiar que su madre tenía en la bahía de Chesapeake, Virginia, Maeve jugaba con sus hijos a la orilla de este lugar. En un momento, la pelota que tenía en sus manos fue parar al agua. Maeve decidió subirse a una canoa, pero por desgracia la embarcación fue arrastrada mar adentro. El pequeño Gideon siguió a su madre y desapareció junto con ella. El único cadáver que encontraron fue el de Maeve, el cual estaba sumergido en el fondo del mar a 4 kilómetros de la casa familiar. Una última persona relacionada con Robert que sufrió un trágico destino no es un familiar, sino más bien la que fue su secretaria de campaña, Mary Jo Kopechne. Su colaboración con Kennedy en las elecciones de 1968 la puso en contacto con esta familia y en 1969 fue invitada al homenaje que recibieron las Boiler Room Girls, es decir, las chicas que trabajaron en el cuarto de calderas de la campaña de Robert. El 18 de julio de 1969, Kopechne asistió a una fiesta en la isla de Chappaquiddick, en la exclusiva zona de Martha's Vineyard. Allí se encontró con el senador Edward Ted Kennedy, con quien abandonó la fiesta sin comunicárselo a nadie. Y aunque hay evidencia de que tal vez planeaba volver al hotel, nunca lo hizo, pues el coche en el que iban ella y Edward, quien por cierto era el conductor, cayó a un pantano y comenzó a sumergirse. Ted pudo abandonar el automóvil, pero Mary quedó atrapada dentro y falleció ahogada. Tal escándalo arruinó la carrera de Edward Kennedy en la Casa Blanca, y aunque se declaró culpable por abandonar el lugar sin ayudar a la mujer, no pudo explicar por qué se marchó a su hotel a dormir y no llamó a las autoridades hasta la mañana siguiente. Tu primo, güey. Macho culero hecho y derecho, no manches. Ok, esa es una tontería. ¿Cómo vas a decir que no sabes por qué la dejaste ahí para que se muriera? O sea, that makes no sense. Tío, güey. Estaba embarazada. Esa es su teoría conspirativa. Sí.
Esa es mi teoría. Oye, pero ¿qué onda con esta familia? Tragedia tras tragedia. Es que yo no sé ni por dónde empezar, o sea... no sé cómo explicarlo, lo terrible y la mala suerte que se cargan, de verdad. ¿Qué está sucediendo? ¿Es el duende o es el demonio? Que se hagan una limpia o algo. No manches. Sí, porque como que ya es demasiado el hecho de que afecte hasta los bisnietos, o sea, el niñito que se ahogó. Es como que, ¿por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ya son décadas y generaciones completas afectadas. Es increíble, en el mal sentido. Sí, en el mal sentido, efectivamente. O sea, es que hay unos que sí están como afectados directamente por los hechos, ¿no? De la muerte de Robert y de John. O sea, como que esos están afectados directamente, ¿no? De la pérdida y el shock que fue el suceso. Pero hay otros que de verdad, o sea, no tienen que ver con eso. Y de todas formas es súper trágico. Sí, sobre todo este último de la secretaria es el que más me dejó así como que, ¿what? Porque, bro, o sea, parece que cada persona que se involucra con ellos está destinada a sufrir un accidente, una muerte violenta, una desaparición. O sea, me parece impresionante. Yo creo que si no están malditos, algo tienen, porque no es como común, ya sabes, no le encuentro explicación lógica. Ajá, es que no es normal, o sea, no está bien y no es normal. No puedo decir nada más que no le encuentro una explicación lógica, científica, argumentable, y la única teoría que puedo dar es que se trata de algo que tienen, alguna fuerza negativa, malas vibras, malas energías. ¿Tú qué dices? Como conclusión, necesitan todos una limpia. Sí, en efecto. Es que, de verdad, ay no, qué horror. Bueno, pues a manera de cerrar este capítulo de la maldición de los Kennedy, solamente tengo que decir que sí, efectivamente necesitan ir con un chamán, un padre, lo que sea, lo que crean. Un algo. Eso, y que bueno, pues ya les dijimos, la muerte de los Kennedy fue todo un complot. No encuentro otra explicación. Mantengo mi teoría de que fue el mismo asesino para tanto ellos como para Martin Luther King. Es como que un secreto a voces que fue un complot. Sí, estoy de acuerdo. Tanto John como Robert y como Martin Luther King eran personas que estaban irrumpiendo los intereses de las mismas personas. Siento que, como lo mencionas, los actores intelectuales detrás de esto son las mismas personas. Nosotras queremos escuchar qué es lo que tienen ustedes para decir, porque puede que tengan otro punto de vista o tengan información de la que nosotras no sepamos, así que son más que bienvenidos a dejárnosla en los comentarios, en nuestras redes sociales. Nos pueden mandar DM en Instagram, en Facebook, donde quieran. Y bueno, nuestras fuentes consultadas para este capítulo son las mismas que en el anterior: BBC, National Geographic, El Mundo, Infobay, El País, El Financiero, Clarín, Cuaderno, El Confidencial y CNN. Y también nos basamos mucho en el documental de Robert Kennedy for President. Ahí pueden encontrar mucha información sobre este personaje. Se pueden dar cuenta de cómo era él como persona, aparentemente. Así que también les invitamos a que lo vean. Les invitamos a pasarse por nuestras redes sociales porque ahí estaremos publicando otras tragedias de la familia que no mencionamos en este podcast. Además de que nos podrán dejar sus comentarios, opiniones y otras teorías respecto a la maldición Kennedy. También, como siempre, nosotras promovemos que investiguen por su propia cuenta sobre este tipo de temas. No solo las conspiraciones, sino también los hechos históricos, sociales, políticos y religiosos que nos rodean, porque muchas veces es importante comprenderlos para tener un punto de vista más amplio. Recuerden que adjunto a este episodio siempre les dejamos nuestro Linktree, que es un enlace en el que van a poder encontrar los accesos directos a nuestras redes sociales oficiales y a otras plataformas en las que nos pueden escuchar. Nosotras nos despedimos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.